10 minutos. Para ser exactos, el requerimiento ya fija una duración aproximada de 10 minutos, y esa cifra no es un detalle menor. Es el reloj ideal para contar una caída industrial con pulso de thriller, donde cada minuto aprieta un poco más la garganta. Porque esta historia no empieza con humo saliendo de un motor, empieza con algo mucho más peligroso, una mentira silenciosa escondida en código. Y cuando esa mentira pertenece al fabricante de autos más grande del planeta, deja de ser un truco técnico y se convierte en una tormenta capaz de doblar a cero reputaciones y décadas de prestigio. Ahí estaba Volkswagen, un nombre construido como una fortaleza, una marca de 80 años que parecía hecha de ingeniería, disciplina y confianza. Pero por dentro, en lo invisible, ya se estaba abriendo una grieta. Antes de 2015, Volkswagen vendía una promesa casi irresistible. Autos diésel potentes, eficientes y además limpios. Era una idea elegante, brillante, seductora. Sonaba como si la industria hubiera logrado reconciliar deseo y conciencia, velocidad y responsabilidad. En un mundo donde cada empresa quería parecer moderna y cada consumidor quería sentir que avanzaba sin culpa, el concepto de Clean Diesel era oro líquido. No era solo marketing, era un hechizo. Y Volkswagen lo recitó con la seguridad de quien cree haber domesticado las leyes de la física. El problema es que la realidad no siempre se deja domesticar, y cuando una corporación empieza a tratar la verdad como un obstáculo, el desastre deja de ser una posibilidad y se vuelve una cita pendiente. La presión venía de años atrás. Según las investigaciones, la conducta fraudulenta se remontaba al menos a 2008. Eso significa que el escándalo no fue una improvisación nacida en una tarde de pánico, sino una arquitectura de decisiones levantada ladrillo a ladrillo. En la superficie, la compañía seguía luciendo impecable. Cifras, lanzamientos, ambición global, el brillo metálico del éxito. Pero bajo ese barniz, la ingeniería estaba atrapada en una exigencia feroz. Hacer motores diésel que cumplieran normas estrictas, mantuvieran potencia, conservaran eficiencia, y además fueran rentables no era un rompecabezas sencillo. Y cuando una meta empresarial se vuelve sagrada, admitir límites puede sentirse como un pecado. En ese clima, la verdad empezó a verse demasiado cara. Entonces apareció el corazón oscuro del caso, el Defeat Device, un software oculto instalado en millones de vehículos. No era una avería, no era un descuido, no era una pieza suelta en una máquina inmensa. Era una decisión. El programa detectaba cuando el auto estaba siendo sometido a una prueba de emisiones y cambiaba su comportamiento para parecer limpio, obediente, casi virtuoso. En el laboratorio, el vehículo actuaba como un alumno perfecto bajo la mirada del profesor. En la calle, cuando desaparecía el foco de la inspección, respiraba distinto. Y esa diferencia no era mínima. Algunos autos emitían hasta 40 veces más contaminantes en condiciones reales que durante el examen oficial. No era una desviación, era una doble vida con matrícula. La escala de esa doble vida era monstruosa. Volkswagen terminó admitiendo que alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo estaban equipados con ese software. 11 millones. Eso no era una estadística. Era una ciudad entera rodada sobre una ficción. Cada unidad vendida expandía la promesa y enterraba un poco más la verdad. Y lo más inquietante no era solo la cantidad, sino la lógica detrás del mecanismo. El fraude entendía el ritual regulatorio. Reconocía cuándo estaba siendo observado. Simulaba obediencia. Ahí está la esencia más perturbadora del escándalo. No romper la regla a plena luz, sino disfrazarse de cumplimiento mientras se la vacía por dentro. Volkswagen no había construido simplemente autos. Había construido una ilusión con ruedas. La grieta comenzó a abrirse cuando pruebas independientes compararon el comportamiento en laboratorio con el comportamiento en carretera. Y de pronto, la máscara se movió. Los datos ya no encajaban con la narrativa.
Lo que debía ser una variación normal parecía una brecha imposible de justificar. Los números empezaron a sonar como cristales agrietándose en una habitación en silencio. Había algo profundamente extraño en esos motores que se comportaban como monjes en el banco de pruebas y como fugitivos en el asfalto. La gran pregunta dejó de ser si había un problema técnico. La pregunta empezó a ser mucho más brutal. ¿Quién había diseñado el engaño y cuánto tiempo llevaba respirando dentro de la empresa? El 18 de septiembre de 2015, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos acusó formalmente a Volkswagen de violar la Clean Air Act. Ese día, todo cambió. Lo que hasta entonces podía presentarse como discusión técnica quedó expuesto como una acusación regulatoria con consecuencias globales. La compañía ya no estaba frente a una molestia periférica, estaba frente al momento en que el telón cae y la audiencia descubre el truco. En Estados Unidos, se estimó que aproximadamente 590.000 vehículos diésel modelo 2009 a 2016 estaban implicados. Y cuando parecía que el mapa del problema ya era suficientemente oscuro, llegó otra notificación el 2 de noviembre de 2015, ampliando el foco a motores 3.0 litros de Volkswagen, Audi y Porsche. La sombra no se reducía, se extendía. Ahí fue cuando la pregunta cambió de tamaño. Ya no se trataba solo de ciertos modelos ni de un error encapsulado. La sospecha empezó a envolver a la cultura interna, a la cadena de decisiones, al tipo de liderazgo que permite que una mentira técnica sobreviva durante años. Porque un fraude de esta magnitud no florece solo por una línea de código. Florece cuando la presión por cumplir objetivos imposibles asfixia el disenso, cuando nadie quiere ser la voz que detiene la maquinaria, cuando el brillo del resultado eclipsa la incomodidad de la verdad. Y en las grandes corporaciones, esa clase de silencio puede sonar como eficiencia, hasta que un día suena como colapso. La caída de la cúpula fue casi inmediata. Martin Winterkorn, CEO de Volkswagen, renunció el 23 de septiembre de 2015, apenas 3 días después de que el escándalo explotara públicamente. 3 días. Una carrera construida durante años se desplomó con la velocidad de una puerta de acero soltándose desde lo alto. Winterkorn no era una figura ornamental. Era uno de los rostros del poder industrial europeo, el símbolo de una marca que se había acostumbrado a caminar como un gigante. Su salida fue más que una renuncia. Fue una admisión muda de que el fuego ya había alcanzado la sala de mando. Cuando el líder cae tan rápido, el mundo entiende que el problema no estaba en los márgenes. Estaba en el corazón. Después vino la factura. Y no fue una factura, fue un ancla. En Estados Unidos, el acuerdo civil alcanzó hasta 14.7 mil millones de dólares. Con el tiempo, distintas estimaciones y reportes elevaron el costo total del escándalo a cerca de 30.000 millones y hasta alrededor de 40.000 millones de dólares entre multas, recompras, reparaciones, procesos legales y compensaciones. Esa suma no era solo dinero saliendo de una cuenta. Era prestigio convertido en ceniza financiera. Era una compañía pagando, año tras año, por haber confundido astucia con inteligencia. Incluso las estimaciones tempranas sobre reparación y retiro de vehículos ya hablaban de más de 6.000 millones de euros. El software que había maquillado la realidad terminó revelando un precio descomunal. Pero el daño más profundo no se podía medir en balances. Volkswagen había invertido décadas en asociar su nombre con precisión, confiabilidad y excelencia técnica. Dieselgate ensució ese legado con una mancha difícil de borrar. De pronto, Clean Diesel dejó de sonar a innovación y empezó a sonar a espejismo. La marca que prometía control absoluto quedó atrapada en una imagen de manipulación sofisticada. Y cuando una empresa construye su valor sobre la confianza, perderla se parece a perder el suelo bajo los pies. No solo cambió la percepción sobre Volkswagen, también se agrietó la fe en un modelo entero de prestigio industrial. El aire no fue lo único contaminado. También lo fue la credibilidad.
Por eso esta historia sigue viva. Porque no habla únicamente de autos ni de emisiones. Habla de la ceguera del gigante. De cómo una empresa puede volverse tan obsesionada con su narrativa que termina prefiriendo la simulación a la solución. Habla de laboratorios que no reflejan la calle, de metas que suenan heroicas hasta que exigen trampas, de estructuras donde la obediencia pesa más que la honestidad. Volkswagen no fue derrotada por un competidor más veloz. Fue derrotada por su propia decisión de fabricar una versión falsa de la realidad. Y esa lección tiene filo. Cuando el éxito se vuelve más importante que la verdad, hasta una marca de 80 años puede empezar a caer en cuestión de días. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te confieso algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la que armó este relato. Y como todavía camino entre datos, patrones y alguna que otra alucinación, puede que se me escape algún detalle raro en el camino. Si viste un error, una cifra sospechosa o un dato que chirría, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, y vuelve para la próxima historia, porque yo no duermo, y las grandes caídas tampoco.